la arquitectura ha sido desde siempre una de las formas más duraderas de expresión cultural. Las ciudades y los paisajes que habitamos están definidos en gran medida por las decisiones que los arquitectos tomaron siglos atrás y que aún hoy influyen en la manera en que vivimos y comprendemos el espacio. A través de los años, algunos nombres han dejado una huella más profunda que otros. Hoy exploraremos las vidas, las obras y el impacto que tuvieron algunos de los arquitectos más influyentes de la historia. Comencemos nuestro viaje con Vitruvio, un arquitecto romano del siglo I a.C. Si bien no tenemos certeza de muchas de sus obras físicas, su legado intelectual es lo que lo coloca en la cúspide de la historia arquitectónica. Su Tratado de Arquitectura es uno de los textos más antiguos sobre arquitectura que se ha conservado hasta nuestros días. Vitruvio estableció los principios de la firmeza, funcionalidad y belleza, los cuales siguen siendo los pilares del diseño arquitectónico moderno. La famosa cita, "La arquitectura debe ser sólida, útil y hermosa", proviene de su obra. Vitruvio no solo estableció bases técnicas para la construcción, sino que también introdujo una filosofía del diseño que entendía la arquitectura como una extensión de la naturaleza y del hombre. Sus ideas influyeron profundamente a arquitectos renacentistas como Leonardo da Vinci y Filippo Brunelleschi, pero ya llegaremos a ellos más adelante. Pasando ahora a la Edad Media, hablemos de un maestro anónimo, cuyo legado ha trascendido sin un nombre propio, los constructores de catedrales góticas. La arquitectura gótica, con sus altos arcos apuntados, bóvedas de crucería y los icónicos vitrales, fue una respuesta a la necesidad de una expresión espiritual elevada. Las catedrales como Notre Dame en París, la Catedral de Chartres y la de Reims son monumentos vivientes de una época en la que la arquitectura era sinónimo de divinidad. Estos maestros no solo trabajaban con piedra y vidrio, sino también con luz y sombra, creando espacios que buscaban emular lo divino. En una época donde los nombres individuales no eran tan destacados como hoy en día, su trabajo en equipo dio forma a las ciudades medievales de Europa. La obsesión por la luz, la verticalidad y el ornamento detallado son testimonio de un profundo entendimiento de cómo la arquitectura puede transformar la experiencia humana. Avanzamos al Renacimiento, una de las épocas más prolíficas para la arquitectura, donde sobresale Filippo Brunelleschi, el hombre que dio forma al cielo de Florencia. Su obra más famosa, la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, fue un hito no solo por su tamaño sino por las innovaciones técnicas que utilizó. Brunelleschi desarrolló una nueva forma de construir cúpulas sin el uso de cimbras, una técnica que había desconcertado a los constructores de la época. Pero más allá de su proeza técnica, Brunelleschi también resucitó los principios del clasicismo romano, devolviendo a la arquitectura un sentido de simetría y proporción que había sido perdido durante la Edad Media. Para él, la arquitectura no solo era un arte técnico, sino también una ciencia matemática, donde cada medida y cada ángulo debían estar en perfecta armonía. Otro nombre que no podemos dejar de mencionar es Andrea Palladio, quien revolucionó la arquitectura renacentista con sus villas en la región del Véneto. Palladio tomó las ideas de Vitruvio y las reinterpretó para su tiempo, creando un estilo que influenciaría a generaciones de arquitectos posteriores, especialmente en Inglaterra y América. Su obra más influyente, el libro Los 4 libros de la arquitectura, fue una guía completa para el diseño de edificios y estableció reglas claras para el uso de proporciones clásicas. Palladio creía que los principios de la arquitectura clásica podían aplicarse no solo a los edificios públicos, sino también a las residencias privadas, y de ahí surgió su estilo único de villas. Muchas de sus ideas sobre simetría, proporción y equilibrio son las que todavía hoy forman la base de la arquitectura neoclásica. A medida que avanzamos en el tiempo, llegamos al barroco, donde encontramos la figura monumental de Francesco Borromini. Borromini fue uno de los grandes innovadores de su época, y su estilo rompió con las rígidas reglas del clasicismo renacentista. En lugar de trabajar con formas estáticas y proporciones estrictas, Borromini introdujo curvas dramáticas, superficies ondulantes y una sensación de movimiento en la arquitectura. Su obra más famosa, la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane en Roma, es un ejemplo de su genio creativo. Borromini tenía una habilidad única para manipular el espacio de manera que desafiaba las expectativas de sus contemporáneos. Si bien su vida estuvo marcada por la tragedia y la controversia, su influencia en la arquitectura barroca fue profunda, y su estilo siguió inspirando a generaciones de arquitectos. El siglo XVIII vio el surgimiento de otro gigante, Sir Christopher Wren. Aunque su nombre es sinónimo de la reconstrucción de Londres después del gran incendio de 1666, su carrera abarcó mucho más que la simple restauración de una ciudad destruida. Wren fue el cerebro detrás de la icónica Catedral de San Pablo, uno de los edificios más reconocibles del horizonte de Londres. Inspirado por la arquitectura renacentista y barroca,
recombinó ambos estilos para crear un edificio monumental que reflejaba la grandeza de Inglaterra. Además de su trabajo en San Pablo, diseñó o renovó más de 50 iglesias en Londres, muchas de las cuales aún se mantienen en pie hoy. No solo era un arquitecto, sino también un científico y astrónomo, y sus múltiples intereses se reflejaban en su enfoque único del diseño. Al cruzar al siglo XIX, llegamos al modernismo, un periodo caracterizado por la ruptura con las formas tradicionales de la arquitectura. En este contexto emerge el nombre de Le Corbusier, un arquitecto suizo-francés que transformó completamente la manera en que entendemos el diseño de los edificios. Le Corbusier defendía una arquitectura funcional, libre de ornamentos innecesarios, que respondiera a las necesidades básicas del ser humano. Fue uno de los pioneros del estilo internacional, que promovía el uso del hormigón armado, el acero y el vidrio para crear estructuras limpias y eficientes. Su famosa frase, "La casa es una máquina para vivir", encapsula su visión: los edificios deben diseñarse de acuerdo con la lógica y la funcionalidad, no como piezas de arte decorativas. Obras como la Villa Savoye y la unidad habitacional en Marsella son ejemplos claros de sus principios, que influyeron profundamente en la arquitectura del siglo XX. Un contemporáneo de Le Corbusier que también dejó una marca imborrable en el paisaje arquitectónico fue el alemán Ludwig Mies van der Rohe, conocido por su enfoque minimalista y su famosa expresión, "menos es más". Mies llevó el modernismo a su extremo lógico. Sus edificios, con formas puras y materiales expuestos, buscaban la perfección en la simplicidad. No podemos hablar de los gigantes de la arquitectura sin mencionar a Frank Lloyd Wright, el arquitecto estadounidense que cambió el panorama del diseño residencial. Wright defendía lo que él llamaba arquitectura orgánica, es decir, edificios que se integraran armoniosamente con su entorno. Uno de sus proyectos más famosos es la Casa de la Cascada, una residencia que parece surgir de las rocas sobre las que está construida. Wright tenía una visión holística de la arquitectura, creía que un edificio debía diseñarse en conjunto con su entorno natural y con los objetos que lo habitaban, desde los muebles hasta la decoración. Además de sus icónicas casas residenciales, también diseñó grandes obras públicas, como el Museo Guggenheim en Nueva York, un edificio que, con su espiral ascendente, redefine la experiencia del museo moderno. Finalmente, llegamos al siglo XX con la figura de Zaha Hadid, una de las arquitectas más innovadoras de nuestra era. Hadid rompió con todas las convenciones tradicionales, explorando formas fluidas y dinámicas que parecían desafiar las leyes de la física. Su estilo de diseño fue conocido como deconstructivismo, y su capacidad para transformar los espacios públicos con formas audaces y futuristas la convirtieron en una pionera del diseño contemporáneo. Obras como el Centro Idar Ali en Bakú y la Ópera de Guangzhou son testimonio de su visión única. Hadid no solo abrió nuevos caminos en la arquitectura, sino que también rompió barreras de género en una industria dominada por hombres, convirtiéndose en la primera mujer en recibir el prestigioso Premio Pritzker de Arquitectura.